Hey César, nosotros cómo fue que empezamos esta vaina. Porque tú te acercaste a mí para hablar de discapacidad. A mí me pareció una estupenda idea, pero precisamente en el capítulo de hoy le vamos a contar a la gente por qué hay que hablar de este tema. Nos parchamos, como dices tú, hablar, nos descojonamos. Nos descojonamos. Esto es Descojonados, un podcast de discapacidad y psicología. Y lo que sea. ¿Qué va mi llave, José? ¿Cómo va todo? ¿Cómo Me estamos? viene aquí en el momento en que estamos grabando un calor infernal, creo que se va a acabar el mundo. Aquí Medellín no se queda atrás, parece que fuera una competencia, pero el calor está fuerte y está bueno el día para hablar de discapacidad nuevamente, que teníamos tiempo sin hacer este tipo de capítulos, ya la gente nos está diciendo qué pasa, que no me ha llegado más capítulos, quiero escuchar los podcasts y tal, y bueno, realmente hoy es un gran día porque empezamos a hablar de algo que fue la razón por la que iniciamos este podcast, y esta es una temporada que por lo menos a mí me entusiasma mucho esta temporada en la que vamos a hablar de la discapacidad desde diferentes ángulos, sobre todo ángulos que nos habían hecho falta durante todos nuestros inicios, durante todo este largo recorrido que llevamos trabajando en estos temas de discapacidad, psicología, educación incluso. El capítulo de hoy le va a enseñar a la gente por qué es importante hablar de discapacidad. Nosotros se lo vamos a demostrar, lo vamos a hablar desde el punto de vista histórico, con un contexto muy importante, el contexto de los años. Nada más pesa que eso. Es muy importante recalcar por qué se ha ignorado el tema, porque hoy ya no lo estamos ignorando, pero no es solamente un asunto de actualidad, sino un asunto de historia. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos las herramientas, nos sentimos preparados, nos sentimos listos para decirles, escuchen, escuchen porque esto es muy importante. También nosotros, como prometimos desde el inicio, somos gente que habla de una forma bastante sencilla. No le vamos a poner esto una complejización innecesaria, sino que se lo vamos a hablar también con anécdotas. José es un docente, pero a veces también es un poco charlatán. Mentira, José. Tú sabes. Eh, Pero Ese es este un ChatGPT proceso, te va a quitar los trabajos. es un proceso chévere, se disfruta. Y toda la gente nueva le damos la bienvenida y José que se presente porque No, no, sí, y yo creo que es como un resurgir y un renacer, ¿no? Y yo desde hace rato estaba como con la intriga, porque la intriga de volver a nuestros inicios surgió, como les comentaba César, yo soy psicólogo, tengo una maestría en neuropsicología y trabajo como docente y también en consulta externa en varias instituciones y todo este tema inicialmente nació eh, más como una relación paciente-terapeuta, ¿no? De un paciente que yo sentía que era innecesario que estuviera ahí donde vi, como que a ti te surgió la inquietud periodística y yo tenía las ganas desde hace rato, pero lo terminamos abordando mucho como que tú de pronto te sentía a veces como que este man sabe mucho, este man es el que sabe porque es el que la vive y es el que empieza a hablar. Entonces como que era como que, "Ey, ¿de qué vamos a hablar hoy?". Y no sé, a mí me pasaba algo entre semanas y como que vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto que me pasó, vamos a hablar de lo otro, y terminaba siendo no serio, porque obviamente entre chance y chance nosotros hablamos las cosas como son, pero sí de pronto no teníamos como un norte o yo no sé si la palabra sea norte, pero una estructura un poco más organizada. Y hace unos meses se me dio por hacer un diplomado que ofertó la universidad con la cual yo trabajo de discapacidad e inclusión educativa, que de hecho fue muy curioso porque a mí siempre me da rasquiña escuchar a personas sin discapacidad hablar de discapacidad, ¿no? Y como que bueno, ¿de qué me vienes a hablar tú a mí, no? Pero lo hice, me dio curiosidad, lo hice y fue una experiencia chévere, o sea, de ver muchas personas sin discapacidad, de pronto que les interesa el tema de la inclusión y de comprender y entender la discapacidad y que también de pronto conocí muchas cosas que tú y yo hablábamos así como por los límites o lo tocábamos,
o que de pronto yo tenía esa idea, pero que pensaba que era como un análisis introspectivo mío, pero que resulta que es cierto, que eso es así, ¿no? Y además de que tú ya te volviste un ducho en el tema, ¿no? Con tesis laureada, summa cum laude en discapacidad y la vaina y tales. Gracias por la presentación. Yo, ya en este caso, para la gente que me pregunta a veces, ¿tú cómo terminaste hablando de esto? Siempre le cuento lo mismo. Incluso en mi trabajo de grado, de pregrado, yo terminé hablando de por qué empecé a hablar de este tema, porque también fue eso, sobre unas historias de personas con discapacidades, pues, en la Universidad de Antioquia. Y fue un trabajo muy gratificante de hacer y hablar de discapacidad se resultó también algo personal por mi relación con José. Sin embargo, para mí es muy necesario recalcar que nosotros como ciudadanos, no solamente yo como periodista, que siempre es como la primera explicación que doy, yo soy periodista y este es un tema que hay que tocar y que es un asunto casi que de responsabilidad periodística y social. Yo siento que todos como ciudadanos tenemos un deber y tenemos la responsabilidad de por lo menos sentir, darnos cuenta de que existen más personas a nuestros costados y que nosotros a veces incluso estamos influyendo en esa cantidad de barreras que nosotros podemos levantar como ciudadanos, ¿cierto? Para el resto de las personas. Entonces, invisibilizar también es una manera de poner muros y nosotros lo que queremos es, por un lado, dar visibilidad al tema y por otro, que va de la mano, que las personas se den cuenta de eso. Y ha sido un trabajo que la gente lo ha notado y eso es lo más importante. Desde esa manera de iniciar que nosotros tuvimos, lo hemos conseguido. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros tengamos la posibilidad de entregar a ti que estás escuchando las herramientas para que tú sepas no solamente que tienes que abrir los ojos, así como por ejemplo me pasó a mí, sino que también tengas las herramientas de contexto necesarias para sentir que aprendiste un tema nuevo y que te puede despertar la intriga de querer saber más. Entonces, esta temporada tiene ese objetivo. Ya explicamos por qué nosotros estamos hablando de esto, pero también quisiéramos como explicarte por qué tú también deberías estar hablando de esto. Eso me parece una buena forma de decir. Entonces, José, ¿qué piensas si arrancamos con lo que se comprende, lo que se cree que es la discapacidad y lo que por lo menos está estipulado y de lo que todos nos agarramos a leer ese mismo concepto? ¿Qué piensas? Yo tengo una anécdota muy que me da risa con ese tema. En una clase, yo siempre cada vez que tengo la oportunidad en algún curso en la universidad, toco el tema de discapacidad y todo ese aspecto, que de hecho con la universidad se me ha dado la oportunidad de ir a distintos escenarios a hablar del tema y cuestiones y ha sido muy chévere. Una vez en una clase íbamos a hablar del tema y le dije, bueno, en la siguiente clase vamos a hablar de discapacidad, el tema y vamos a comprenderla y entenderla de buena forma o de las maneras más actualizadas. E inicié mi clase haciendo esa pregunta precisamente, para ustedes, ¿qué es discapacidad? Y recuerdo que una estudiante respondió como que, pues, profe, discapacidad. Una persona con discapacidad es una persona que no puede valerse por sí misma. Y ya, ok, o sea, yo no puedo valerme por mí mismo. Tú me ves aquí a mi mamá pasándome las diapositivas o tú me ves aquí mi papá detrás mío agarrándome la silla o sentándome o parándome o bajándome o llevándome al ascensor, pidiéndome el ascensor y todo eso. No, 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 obviamente no. Yo usted lo veo, usted es una persona que... Y ahí empezó a cuestionarse, empezó la tartamuda, ¿no? Empezó a cuestionarse como que no, yo usted lo veo como una persona que usted trabaja y hace sus cosas y vive solo y no sé qué. Eh, pero tengo una discapacidad. Y ahí ella empezó como que a patinar, como que no sé qué, y ahí yo le planteaba el asunto, sí, yo aquí puedo trabajar y todo eso, pero yo no puedo irme caminando de aquí a mi casa a pie, y no porque no tenga la capacidad de irme caminando con mis muletas a pie a mi casa, por las mismas condiciones de pronto de las vías, de los andenes, que nosotros tenemos, por ejemplo, mucho más acá en la costa, que creería yo, aunque en Medellín, por ejemplo, tú sabes que hace poco estuve en Medellín en un evento social y yo le decía a una primita mía, un evento familiar, perdón, y le decía a una primita mía como que yo jamás, en los últimos lugares en donde yo viviría o estudiaría son el Poblado y las Javerianas de Bogotá, precisamente por la cantidad de barreras y las dificultades en el acceso que pueden existir para personas con discapacidad motora en este caso. Entonces, esta nueva manera o forma de comprender y entender la discapacidad que nosotros tratamos como
darle un poco más de visibilidad, es entender la discapacidad no centrada en la persona que tiene una condición médica, sino también esa condición médica, cómo interactúa, cómo se relaciona con esas barreras arquitectónicas, sociales, culturales, que son las que me parecen más complejas, del mismo sistema educativo, a nivel político, a nivel familiar, etcétera, etcétera, inclusive otras miradas que de pronto yo muchas veces me preguntaba acerca de eso y que gracias a estas nuevas experiencias que hemos tenido, tanto como tú como yo, he logrado como que conceptualizarlas un poco más, ¿no? No es lo mismo usar muletas y vivir en zona urbana y ser estrato medio, digamos 3 4 que tener la misma condición médica, la misma discapacidad, pero vivir en zona rural, por ejemplo, y ser estrato 1. Sí, entonces también van a haber cuestiones económicas y de accesibilidad que también pueden que las barreras sean mucho más complejas a pesar de que sea la misma condición médica o quizás una condición médica mucho menos compleja, ¿no? Exactamente, listo. Entonces, tú definiste perfectamente lo que es el concepto, aunque no lo he dicho. Aunque no lo he dicho, pero lo voy a decir para la gente, que el concepto que definió la ONU desde 2006 es precisamente este que dice que las personas con discapacidad son aquellas que teniendo deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Es decir, todo lo que tú describiste con tu experiencia. Está cual eso. A mí me lo han preguntado muchas veces. Yo lo defino de una manera bastante más sencilla de lo que dice ahí, pero es lo mismo. Y también me parece muy importante no solamente quedarse con ese concepto, porque es un concepto que se va a seguir renovando con toda seguridad y que sigue siendo eso. O sea, el lenguaje no es suficiente para encerrar todo un asunto conceptual como este, ¿cierto? Y social. Entonces, como tú lo dijiste, el asunto cultural es bastante complejo, difícil de abordar porque van a haber situaciones, si tú te pones a enumerar caso por caso, tú me dices, no, pero es que mira, yo tengo un conocido que hace esto y se tiene todas las herramientas y no sé qué. Y bueno, en todo caso, yo he visto ese tipo de cosas y allí se vuelve la situación bastante más difícil de abordar, se vuelve más difícil de entender, se vuelve más difícil el asunto económico, por ejemplo, que tú habías mencionado, es socioeconómico. Ya, digamos, también se tiene en cuenta al abordar este tipo de temas, pero el concepto por sí solo, que acabo de leer y que acabamos de tratar, es muy importante porque para llegar a él se necesitó muchísimo. Se necesitó, por ejemplo, pasar por un modelo que aquí le llaman, desde el ministerio, le dicen el paradigma tradicional de la prescindencia, que es el origen, digamos, donde la idea inicial de la discapacidad era que sus orígenes o argumentos místicos o sobrenaturales debían ser evitados y dejados de lado. Entonces las personas estaban vistas como desde la deficiencia, la marginación. De ahí salen Eh, típicas películas de Disney como El Jorobado de Notre Dame, ¿no? Mostraban Ujú. a esa persona de pronto con problemas de la columna encorvada, que tenían que estar encerradas en un campanario y no sé qué y no sé qué. Y entonces termina como que implantándose esa idea en el inconsciente de las personas como de la marginalidad, ¿no? Exactamente, o sea, ese primer principio de paradigma lo que terminó derivando fue en un modelo de deficiencia, que es precisamente ese que generaba un imaginario de que la persona con discapacidad era una persona inferior, menor, por eso es esa palabra de minusvalía, donde la persona no tiene la capacidad de ser alguien, sino que es deficiente. Entonces, no tiene ninguna posibilidad de participación social o política, o sea, no existe, digamos. El siguiente modelo que se contempla, digamos, como si fuese una línea de tiempo, sería ese modelo de la marginación, que también se desprende de esa misma línea, que sería esa persona que es como el resultado de un castigo divino, es como una persona que es incapaz de desarrollar su vida y por eso la persona queda completamente marginada, es decir, estigmatizado, una persona que termina siendo completamente dependiente, aun si esa persona pudiera conseguir lo que se busca precisamente hoy día y pues desde hace un tiempo, que es que la persona pueda tener las herramientas para conseguir las cosas por sí mismo. Entonces, el siguiente paradigma es uno del que hemos hablado mucho y aquí me gustaría detenerme, que es el tradicional médico científico.
Es un poco complicado porque estuvo mucho tiempo en el siglo XIX, que ese es el modelo de hay que curar algo, ¿entiendes? Entonces era una enfermedad y obviamente todo o la mayoría de cosas parten de lo médico, eso es evidente. Puede que todavía haya gente o haya un grupo de personas que piensen que sigue siendo algo médico y ya, es una persona con una enfermedad y se queden allí. Entonces me gustaría que tú lo abordes para hacer una diferenciación y hacer una claridad de eso. Yo con el modelo médico clásico, tradicional, tengo una relación tóxica, la verdad. Me peleo y me reconcilio constantemente, también dependiendo de cómo se aborde, ¿no? Porque evidentemente los diagnósticos son necesarios, hay algunos diagnósticos que son necesarios más allá de cuando, por ejemplo, tú y yo hemos hablado de las etiquetas diagnósticas o del sobrediagnóstico de que cualquier niño que es inquieto entonces tiene TDAH, y eso también se desprende hacia la pregunta si el TDAH es una discapacidad. Pero para no alargarnos mucho por ese lado, porque yo me peleo y no me peleo con este tema médico o este abordaje médico. Primero, obviamente, porque yo soy profesional de la salud, entonces a veces también uno se siente ahí como el mismo sistema lo hace a uno sentirse incómodo o maniatado, o a veces yo me siento víctima y victimario del mismo sistema, ¿no? Y tantas barreras que se pueden colocar también por desconocimiento, ¿no? Ni siquiera yo diría que es por voluntad, sino por desconocimiento. Pero ahí tú tocas un tema, yo siempre cuando abordo estos temas de inclusión en colegios o cosas así, o con papás, yo siempre les advierto, miren, yo me paro un 40% desde una postura más moderada y un 60% desde el activismo. Todavía el activismo no, todavía me resuena bastante en la cabeza, no se me ha bajado un poquito, pero no se me ha quitado. Y tú tocabas ahí el tema de ver la discapacidad desde lo médico netamente como un asunto resultante de una enfermedad y que se tiene que curar. Entonces, que se tiene que curar, que ahí es donde yo pongo mi crítica, ¿sí? Entonces, si el objetivo desde el paradigma médico es curar la discapacidad o verlo como algo que está deficiente, carente o disminuido y que haya que elevar o acercar hasta ciertos estándares sociales y culturales, entonces una persona ciega va a durar en terapia toda la vida o en rehabilitación toda la vida. O entonces yo tendría que estar metido en rehabilitación toda la vida hasta que yo suelte mis bastones. Y ahí es donde yo me peleo un poco con ese modelo, ¿no? Solamente quedar hasta... Yo pensaría que no es tanto, y ahora pronto lo redefino un poco mejor, yo pensaría que no es tanto porque existe un diagnóstico, no, porque muchas veces es necesario, sobre todo cuando hay una enfermedad médica de por medio. Ya después podemos cuestionar los demás tipos de TDAH, déficit de atención, autismo, etcétera, etcétera. Sí, muchas veces va a ser necesario ese diagnóstico, pero es de pronto con esa idea de que se deba cumplir un estándar ya preestablecido. Es con lo que yo constantemente me peleo, no sé si con eso me doy a entender. Por supuesto, de hecho me gusta mucho esa opinión porque es un complemento a lo que yo venía diciendo, lo que más o menos estaba como leyendo, y es lo que precede al paradigma y modelo social de la discapacidad, que es algo de lo que vamos a seguir hablando, ¿no? O sea, es una de las ideas que tenemos como propuesta para seguir tocando en esta temporada. El modelo social de discapacidad yo lo resumo con una frase con la cual me lo presentaron que para mí se ha vuelto como bandera y ojalá pueda un día tatuármela por ahí. De nosotros sin nosotros nada. Y es ya incluirnos a nosotros, a las personas con discapacidad, a hablar del tema, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros pretendemos. Y mira que, retomando lo que hablábamos antes del modelo biomédico, yo he tenido muchos papás, consultas que a veces me preguntan, ay, doctor, yo a veces tengo como ganas de no llevarlo más a esas terapias, pero es que me da miedo. ¿Será que no lo llevo yo? Decide usted. Y yo le doy mis argumentos, mis pros, contras, pero decide usted. Sí, entonces yo creo que el modelo social lo que nos trajo fue eso, ¿no? También vincularnos a nosotros. A mí muchas veces me da risa cuando yo veo esas mesas de trabajo de inclusión para personas con discapacidad, donde a veces uno no ve una persona con discapacidad en esas mesas, entonces terminan como que otras personas decidiendo por nosotros. Esta cuestión del PIAR, que también hablaremos del PIAR en algún momento, que se hacen con los chicos con discapacidad en las escuelas, en los colegios, muchas veces se hace a espalda del niño, a espalda del estudiante, sin preguntarle si se siente cómodo con lo que se está haciendo o no. Entonces,
este modelo social ya nos metió en el cuento, ¿no? Nos responsabilizó, ¿sí? Nos hizo a las personas con discapacidad sujetos de derechos, pero también de deberes. ¿Tú no crees que la palabra, desde el lenguaje, decir yo soy una persona con discapacidad, a veces confunde un poco? Es decir, termina de pronto confundiendo a quien no sabe, a quien no ha leído, pues sin ninguna culpa, y termina otra vez haciéndolo caer como en ese modelo médico. O sea, ¿a qué me refiero? Pues que esto suene raro, pero es decir, con le adjunta la discapacidad a la persona, ¿verdad? Cuando el modelo social es la discapacidad, se manifiesta con la interacción con las barreras de la sociedad, del ambiente y del contexto. La persona puede tener una condición médica, puede tener eso, hasta allí estamos bien. Pero decir con discapacidad es un asunto complejo, por eso te decía que el lenguaje a veces no es suficiente. Pero tú qué piensas de eso, pues de ese análisis así como, porque muchas veces te pregunto, esto es como digo. Sí, el lenguaje es complicado y a veces no alcanza de pronto esas categorías lingüísticas que nosotros tenemos, no, como que no alcanzan a definir de manera completa temas tan complejos como este o las emociones o cosas así, no sé. Pero yo a veces también me siento como incómodo cuando de pronto digo, no, soy una persona con discapacidad y también siento como que me cuestiono a mí mismo, ¿no? O sea, con discapacidad, pero yo vivo solo, soy profesional, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te voy a explicar cómo yo de pronto me definí yo cuando empecé a conocer todos estos temas hace mucho rato y cómo terminé como comprendiendo y entendiendo mi relación con mi discapacidad o mi condición médica. Y yo lo defino de la siguiente manera. Yo soy una persona con una condición médica que tengo una movilidad reducida y una visión y audición reducida. ¿Sí? Entonces es como que mi discapacidad aparece ante ciertos entornos, ante ciertas barreras o ante ciertas actividades a las cuales yo no pueda participar en plenitud de condiciones, pero por esas barreras a las cuales me puedo enfrentar ambientalmente, ¿no? O contextualmente o arquitectónicamente. Por ejemplo, yo siempre coloco de ejemplo en la universidad. Sí, en la universidad a mí me gusta mucho dar clases en el bloque que es nuevo, porque es un poco más cómodo, tiene ascensores, dos ascensores que están como centralizados, no como el bloque viejo, que de pronto hay un ascensor viejo por allá metido, entonces a veces me toca como que darle toda la vuelta al bloque para poder buscar el ascensor o cosas así. Y en el bloque viejo, por ejemplo, los salones no tienen proyectores, entonces ahí sí dependo de los estudiantes para que me lleven, me busquen, me traigan, sí, o lo más sencillo, después de que llegué de visitar a mi hermana en España, o sea, ya me da dolor coger taxi, cuando yo sabría que de pronto si los andenes acá fueran un poco más amigables, yo podría irme caminando de aquí a un centro comercial que tengo cerca, porque está relativamente cerca. O si hubiese de pronto los buses estuviesen tan adaptados para personas con movilidad reducida, de pronto sería un poco más fácil para mí. Entonces, en síntesis, yo creo que el término discapacidad termina siendo hasta genérico, ¿no? Y ahí pueden caber, entonces por estos mismos predisposiciones o supuestos sociales, todos entramos ahí dentro de la misma categoría de discapacidad y que no puede, pobrecito, que necesita ayuda, que pecadito, que no sé qué, y que de pronto no se diferencia, por ejemplo, esto lo hemos tocado y que lo podríamos tocar, estas discapacidades invisibles, ¿no? Como la discapacidad cognitiva. Es correcto. Mira que entonces el tema del nombre, del tema del lenguaje sí es muy interesante, que sí se presta para hablar sobre ello. Voy a seguir tocando, voy a averiguar qué hay al respecto, porque seguramente hay mucho. Pues el tema del lenguaje sí sé, yo lo he leído bastante, pero me refiero a lo que puede generar incluso esta forma correcta, entre comillas, de llamarle a una persona, porque va más allá del qué es lo que dices, ¿cierto? Más allá incluso de la intención comunicativa, más allá de eso, o sea, me parece un debate hasta filosófico muy interesante, pero bueno. A veces yo hasta me pregunto si es necesario que seamos nombrados. Exacto, a eso voy, Porque exacto, a eso simplemente voy. puedo tener una dificultad en mi movilidad, una condición médica que me dificulta mi movilidad o que disminuye mis habilidades de visión. ¿Sí? Eso está en un cuento de Borges, ¿no? Creo que eran de tres planetas o de un planeta, no recuerdo muy bien, por ahí lo tengo,
en donde el lenguaje del planeta no existían adjetivos o pronombres ni cosas así, sino que era un lenguaje más descriptivo. Entonces no decían el atardecer, sino que describían el atardecer. Y no existía la tristeza, sino que describían cómo se sentía esa persona. Pero bueno, tengo otra pregunta, solamente como curiosidad ya para ir cerrando. ¿Cuál crees tú que de todas las condiciones está más avanzado el tema de la accesibilidad? De todas las condiciones que pueden generar discapacidad, yo pienso que, no sé, porque es que la tecnología avanza tanto, que yo a cada rato me encuentro vainas. En estos días me estaba hablando con un primo que él es neurólogo y estábamos viendo un traje, yo no sé si tú lo hayas visto, no recuerdo si yo te lo mandé, la verdad. Es un traje robótico que crearon para personas con enfermedades neuromusculares. Ponte tú que es como un traje de buzo que tiene sensores y cables que lo que hace es llevar los estímulos ambientales directamente hacia el cerebro y el cerebro los procesa y hace un feedback a través desde los mismos cables hacia los músculos, ¿sí? Para generar movimiento. O sea, como si fuera un sistema nervioso periférico externo, extraíble, una vaina así. Y a nivel de visión, por ejemplo, en este diplomado que hablábamos ahorita que yo hice, también me encontré un montón de cosas que a mí me facilitarían un montón la vida para leer, las lupas electrónicas. Por ejemplo, yo no tenía ni idea de esas vainas o de esos temas. Yo pienso que lo más difícil es, más bien yo respondería eso, lo más difícil es lo macro, o sea, las decisiones que se puedan tomar desde lo público, desde lo político, por ejemplo, para mejorar la accesibilidad al sistema de transporte público. Mansi, no, es una pregunta curiosa que me va a dejar la inquietud, puede que ambos, para ver si se puede hacer algo sobre eso interesante, un video, un episodio o algo. Y bueno, este capítulo ha sido redondeado de esta manera muy interesante. Lo hemos trabajado al completo. Queremos dejar muy claro que vamos a seguir trabajando esta temporada para que sigan pendientes si les interesó este tema. Van a seguir saliendo episodios en esta línea y en redes sociales aparecemos igual. Van a encontrar más contenido. Todos los jueves tenemos una sección donde José responde a preguntas, sobre todo de psicología. Preguntas, no sabría cómo decirlo, yo diría que de psicología en general, porque es muy amplio, pero son preguntas llamativas y que la gente se hace, que se suele hacer y que bueno, tienen una buena respuesta. Tenemos muchas cosas todavía por hablar y bueno, felices de empezar esto de nuevo y de haber grabado esto con mi llave. Prontamente en Tropicana. Sí, señor. Beso, misterio. Bueno, mi llave, estamos hablando. Listo, pues está corriendo brisita, voy a sentarme. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Te recordamos que somos José Corrales Benedetti y César Moreno quien les habla. Pueden seguirnos en YouTube e Instagram como @descojonados. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Entonces, desde el espacio de la psicología y de la discapacidad, de la inclusión, nos despedimos y los esperamos para el próximo capítulo.